La investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes revive el debate sobre qué tan politizado y eficiente es ese organismo. ¿Qué futuro tienen los juicios políticos contra Santos, Uribe y los demás presidentes de Colombia? Hagamos memoria. En Colombia existen pocos deportes tan populares como el de darle garrote a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Si ser político no da buena reputación y estar en el Congreso la empeora, pertenecer a la citada comisión viene a ser casi que imperdonable a juicio de algunos ciudadanos. ¿Y cuál es el origen de la mala imagen de la citada comisión? Que la gente, incluso algunos congresistas, considera que no trabaja o que lo hace siguiendo intereses politiqueros. Comencemos por el principio. La misión de la comisión es investigar al presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la nación. Y no es que no reciba denuncias contra ellos, le llegan por montón, pero no pasan de ser escándalos de momento en los medios de comunicación. Por eso de cuando en cuando surgen sesudos pensadores y pantalleros oradores a los que se les ocurre que lo mejor que se puede hacer es eliminar la comisión. El control del Congreso. El Congreso es una institución política, conformada por políticos y diseñada para que adopte decisiones políticas. Una de sus funciones es hacer los juicios políticos a altos dignatarios como el presidente de la República. Cada investigación contra uno de estos funcionarios pasa primero por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene 16 integrantes. Si considera que hay mérito, la Cámara de Representantes acusa al funcionario ante el Senado de la República, que decidirá si lo suspende por asuntos disciplinarios. Además, el Senado puede remitir el asunto a la Corte Suprema de Justicia para que investigue los temas penales. ¿Cuántos casos en contra de presidentes, magistrados y fiscales han terminado en sanciones en contra de esos funcionarios? Pocos. Ojo, el que se les investigue no significa que sean responsables de lo que se les acusa, pero también hay barreras que impiden un ágil y eficiente desempeño de la labor de la comisión. Escaso presupuesto, falta de personal, poca o nula exigencia en cuanto a los conocimientos que tienen que tener sobre el tema, entre otros. ¿En qué termina esto? En que la comisión ha recibido miles de denuncias y la mayoría de procesos prescriben sin que el país tenga conocimiento sobre la verdadera responsabilidad de los investigados. ¿Hay opciones? Sí. Algunos han propuesto fortalecer la comisión, elevar los requisitos para sus integrantes o darle sus funciones a un nuevo tribunal especializado. Juicios políticos en otros países. Los juicios políticos que a veces parecen no funcionar en Colombia han sacado del poder a varios presidentes de América Latina durante el pasado reciente. Ustedes recuerdan que ya en otro capítulo analizamos los efectos de las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht, el de la multinacional brasileña que repartió sobornos por toda América Latina en busca de privilegios para hacerse con las obras de infraestructura de la región. Y recuerdan también que para el caso colombiano, Odebrecht repartió cerca de 50 millones de dólares y que parte de esos recursos de sobornos fueron a dar a campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014, según informan exfuncionarios de Odebrecht. Pero el Consejo Nacional Electoral de Colombia revisó las cuentas de esas dos campañas y cerró las investigaciones. Pero ahora el excongresista conocido como el Ñoño Elías, preso por ese mismo escándalo de corrupción, dice tener nuevas pruebas sobre el caso de la campaña presidencial de Santos. Y el presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones, quien pertenece al Partido Centro Democrático, el de Álvaro Uribe, dice que hay que investigar esas nuevas denuncias en contra de Santos. Pero separémonos por un instante del escándalo de Odebrecht, que sacudió los estrados judiciales de América Latina, y revisemos los juicios políticos más recientes en la región. Dilma Rousseff fue retirada de la presidencia de Brasil en 2016 por decisión del Senado. Aunque había varios cargos en su contra, la razón oficial de su destitución fue haber sido hallada responsable de maquillaje fiscal. 61 senadores votaron en su contra y solo 20 a favor. Abdalá Bucaram fue destituido por el Congreso de Ecuador en febrero de 1997 en medio de una aguda crisis social y política. El motivo oficial: incapacidad mental para ejercer el cargo. En diciembre de 2004, el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez relevó a 27 de los 31 jueces del Tribunal Supremo por unos más cercanos a sus ideas políticas. Su zarpazo a la justicia desató una ola de indignación que desembocó en su destitución cuando intentaba asilarse en Brasil. ¿El motivo? Abandono del cargo. Alberto Fujimori fue investigado por genocidio, secuestros, corrupción y por otros hechos ocurridos durante su ejercicio como presidente de Perú. En noviembre de 2000, cuando el descrédito llegó a su punto más alto y su presidencia era insostenible, aprovechó un viaje a Asia para buscar refugio en Japón y desde allí mandó su carta de renuncia vía fax. Al día siguiente, el Congreso declaró su destitución. ¿Cuál fue el argumento? Incapacidad moral para el cargo. Fernando Lugo perdió el juicio político en el Congreso y fue destituido como presidente de Paraguay en 2012. Le atribuyeron responsabilidad política en la muerte de 17 campesinos durante choques con la policía.
En 1993, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de su cargo como presidente de Venezuela por decisión del legislativo de ese país y 3 meses después resultó destituido por corrupción. Malversación genérica fue uno de los cargos que le imputaron. El sonado escándalo Watergate, destapado en los años 70 por el diario Washington Post en Estados Unidos, precipitó la renuncia del entonces presidente Richard Nixon por espionaje a sus opositores. ¿Qué tuvo que ver el Congreso? Pues que Nixon solo dejó el cargo cuando se vio obligado a entregar a la justicia las grabaciones que lo comprometían con el espionaje. Y con ello era absolutamente seguro que perdería el cargo en un proceso de destitución ante el Congreso. Para evitar que la vergüenza fuera mayor, renunció en 1974. Juicios políticos en Colombia. ¿Que si ha habido juicios políticos en Colombia? Miremos. Antonio Nariño, prócer de la independencia y uno de los padres del periodismo en Colombia, afrontó el que podría ser considerado el primer juicio político ante el Congreso en estas tierras. Ocurrió en 1823 y lo procesaron siendo presidente de la República por hechos relacionados con su elección como senador 2 años atrás. ¿Los cargos? Desde fraude a los diezmos hasta conducta criminal por haberse entregado voluntariamente a los españoles en 1814. El Senado lo absolvió. En 1854 la Cámara de Representantes acusó ante el Senado al presidente José María Obando. Estaba en la mala, como se dice coloquialmente en la Bogotá del siglo XXI. Aparte de que le dieron golpe de Estado, fue investigado por rebelión, traición y mal desempeño del cargo. En 1855 el Senado lo declaró responsable, lo destituyó y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigara por asuntos penales, pero la Corte lo absolvió. Tomás Cipriano de Mosquera, otro de los presidentes a los que le dieron golpe de Estado en Colombia, también fue acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado por mal desempeño de sus funciones en el cargo, usurpación y otros delitos. Como se defendió bien, por el camino le cambiaron los cargos y de todas maneras terminaron condenándolo. Su pena fue de 2 años de prisión, conmutable por el destierro, y la pérdida de los derechos civiles, políticos y del empleo. ¿Se imagina si ahora le hicieran lo mismo a un presidente? El general Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó al poder mediante golpe de Estado, dejó el cargo en 1957. Cuando salió de la presidencia había 55 procesos en su contra, algunos de los cuales llegaron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que lo acusó ante el Senado por abuso de autoridad y concusión. Hubo 2 hechos destacados entre los que le atribuían como abusos de autoridad. El primero, ordenar la devolución de unas vacas importadas que habían sido inmovilizadas bajo sospecha de contrabando. Y el segundo, ordenar la liberación de León María Lozano, alias El Cóndor. El caso del Cóndor ya había prescrito, pero el de las vacas fue suficiente para que el Senado declarara al general como indigno de ser presidente y le quitara a perpetuidad sus derechos políticos. Bueno, los derechos políticos los recuperó en 1967 gracias a un pleito en el Tribunal Superior de Bogotá. A César Gaviria también le pusieron varias denuncias en la Comisión de Investigación y Acusaciones. Una de ellas pretendía que lo enjuiciaran por presunta responsabilidad al no haber adoptado medidas que evitaran la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral. Dicha penitenciaría había sido construida como consecuencia de una de las exigencias del capo para someterse a la justicia justamente durante el gobierno de César Gaviria. La investigación contra Ernesto Samper por el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la presidencia de la República tuvo mucha resonancia en los medios de comunicación. La comisión le abrió proceso y el caso llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes, que en 1996 lo absolvió con una votación de 111 a 43. Al expresidente conservador Andrés Pastrana tampoco le faltaron casos en la comisión de investigación. Hasta el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lo denunció. Algunos pretendían que lo declararan indigno por haber desmilitarizado 4 municipios del Meta y 1 del Caquetá, con el fin de crear la zona de despeje del Caguán en la que realizó su frustrado proceso de paz con las FARC. Como la guerrilla se aprovechó de la buena voluntad del Estado colombiano y convirtió esa zona en refugio de delincuentes, zona para esconder secuestrados y extensión de cultivos de uso ilícito, algunos dirigentes políticos cercanos al uribismo, hoy cercanos a Andrés Pastrana, consideraban que el exmandatario conservador incurrió en traición a la patria por haber entregado el país a la guerrilla. Quizá uno de los nombres de expresidentes de la República que más figura en los archivos de la Comisión de Investigación y Acusación es el de Álvaro Uribe Vélez. En total hubo casi 200 solicitudes de investigación en su contra, pero no pasaron de preliminares. En julio de 2018 había 51 procesos. Faltas disciplinarias o delitos sin determinar fueron las expresiones más utilizadas en los expedientes. Uno de los procesos más sonados fue por las interceptaciones ilegales que durante su gobierno se realizaron en contra de magistrados, dirigentes políticos de oposición y periodistas. Comisión de absoluciones. La Comisión de Investigación y Acusaciones en Colombia está integrada por 16 congresistas. 4 de ellos pertenecen al Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez. 3 son de Cambio Radical, 3 liberales, 2 verdes, 2 de la U y 2 conservadores.
¿Y cómo es que trabajan? Miremos un ejemplo. El 20 de julio de 2018 asumió funciones el nuevo Congreso de la República. El 31 de julio de 2018 instalaron sesiones en la Comisión de Investigación. El 2 de agosto decidieron suspender los términos procesales hasta el 10 de agosto, mientras asumía el nuevo secretario Ángelo Antonio Villamil. El 12 de septiembre reasignaron los 581 expedientes que se encontraban en curso. El 1 de octubre terminó el proceso de contratación de asesores para algunos de los miembros de esa comisión. Óscar Leonardo Villamizar, designado para uno de los procesos contra Álvaro Uribe, contrató 3 abogados y una persona de apoyo jurídico. En diciembre de 2018 se le acabaron los 3 meses de contrato a esos 3 abogados. En marzo de 2019 al congresista le permitieron contratar de nuevo un abogado. Una aclaración. Desde 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le había ordenado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que cada 4 meses rindiera informes sobre las investigaciones en contra de Álvaro Uribe por casos relacionados con el paramilitarismo, específicamente por la masacre del Aro cometida en 1997. En esas circunstancias, el congresista Villamizar, el mismo al que le acababan de autorizar la contratación de un abogado, rindió su informe sobre los avances en las investigaciones por el caso Uribe. El 8 de mayo de 2019, la comisión expidió la resolución 257, que ordenaba suspender los términos procesales por espacio de 2 días mientras pintaban sus instalaciones. Que la comisión decretó unas pruebas, practicó otras y tiene unas más pendientes de recaudo. ¿Qué significa eso en términos concretos? Incorporaron una declaración del ex jefe paramilitar conocido como Don Berna y un testimonio de Uribe en el que cuestionaba al ex paramilitar que lo salpicó en el caso. La comisión también informó que la contratista Ángela Pamela Racedo había encontrado en 2015 una serie de pruebas sin identificar en una carpeta o AZ y que entre ellas estaba un impedimento del representante Alfredo Bocanegra Barón. A este paso, ¿cuándo evacuará la comisión los 581 expedientes que tiene? Tal vez por eso es que los mismos congresistas hacen bromas y dicen que la comisión no es de investigaciones, sino de absoluciones.